Si al América le das chance, si al América te dejas clavar el primer gol por el América, el primerito, nada más uno, con eso es más que suficiente para que el América abra sus alas y te dé una goliza como la que le dio al Pumas. Y el Atlético de Madrid se llevó el derbi madrileño, se llevó el derbi de Madrid contra el Real Madrid, una victoria de 4-2, una excelente victoria, un partidazo, pero eso sí, el Real Madrid se confió y le arruinaron la noche. Nos percatamos como en el partido contra las Chivas, el Puebla en su estadio Cuauhtémoc se quejaron del mal estado que tenía la cancha de las Chivas. Se quejaron que su drenaje no funcionaba, que su drenaje no iba a ser nada bueno. Y tómala, hacia Caeto, te ves más bonito porque el estadio Cuauhtémoc, una total locura y un estadio, una cancha casi inservible. Hola amigos de History Sportcast, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén teniendo un buen inicio de semana, un buen fin de semana, un excelente día. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de... Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este clásico capitalino, este clásico entre Pumas contra el Real Madrid, óyele. El Pumas contra el América, donde tristemente el Pumas se llevó una derrota. Y es que Keylor Navas no puede hacer todo en este equipo, no puede hacer todo, no puede jugar de delantero, jugar en la portería, no puede jugar como defensa, no puede hacer nada. Y por más que intentó, la suerte no estuvo de su lado. También vamos a estar hablando acerca del partido entre el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, donde nos dejó un partidazo, donde nos dejó muy buenas sensaciones y que nos queda duda de que Bellingham no se ha podido recuperar bien de su lesión. Está falto de ritmo, está con muy poca condición y puede ser que esto lo haya llevado a su derrota. Y bueno, también vamos a estar hablando acerca de este partido de Chivas contra Puebla, donde las Chivas ganaron, pero el estadio y la cancha era un completo desastre. No se podía jugar la pelota. La pelota sí botaba, sí rodaba bien, pero hacía de repente unos giros extraños y ojo. Que de las Chivas salieron 2 jugadores con posible lesión. Y aquí te tengo qué puede ser y por qué se pudieron haber lesionado. Y bueno mi gente, comenzamos hablando acerca de este partido entre América contra Pumas, donde la América se vio obligado a ganar, donde la América ganó, goleó y destrozó rotundamente al conjunto del Puebla de los Pumas. Miren, partido con polémica. Si el partido no tiene polémica, significa que no es un buen partido. La polémica surge en un penal, pero primero vamos a hablar del primer gol de Pumas, donde un error de Cáceres hizo que le anotaran el gol al conjunto americano. Pero ¿qué es todo? ¿Por qué te estoy diciendo este error? Este error me hizo acordar de un flashback contra el conjunto del Monterrey. No sé si se acuerdan de este gol donde... No me acuerdo si era Rogelio Funes Mori o Vincent Janssen, que iban disputando el balón, Sebastián Cáceres se cae y cae el gol. Y el Monterrey le cae el gol y creo que si más no me equivoco fue en una final. Y dentro de esta final el conjunto del Monterrey le ganó al América. Sin más no recuerdo, déjenme en los comentarios a ver si era ese partido. La verdad me acuerdo que sí, pero no lo traigo muy bien ahorita. Me acuerdo de este error que hizo Sebastián Cáceres, también el mismo error contra el Guadalajara, donde le costó la victoria, donde vimos nuevamente que los canteranos de la Chivas son los que vienen a ayudar. Entonces, si en este partido contra la Chivas, contra la América, donde también igual Sebastián Cáceres comete un error, se cae, se desploma y después viene el gol. Bueno, ahora
Después de este flashback, lo que yo he dicho siempre, al América no le puedes dar espacios, al América no le puedes dar tanta confianza. Y fue lo que pasó en el partido. El Pumas dominando bien, sí encerrados en su campo, pero con un Keylor Navas, con un Pablo Benevendo, con un Angulo, si más no me equivoco, defendiendo bien, bloqueando disparos. Pero viene una jugada, manda al centro el Maximín, y en esta jugada cae el gol del América. Entonces, fue un autogol, de hecho de los Pumas fue un autogol. Después de este gol, a los 2 minutos, tracas, otro, ahí les va. Y luego Alejandro Sendejas se lució con un doblete. Y entonces es lo que yo les digo. Al América no le puedes dejar espacio, al América no le puedes dar esa confianza de que tira al arco, no le puedes dar esa confianza de que esté constantemente en tu área. ¿Por qué? Porque te va a clavar el gol sí o sí. Y ojo, clavándote el gol, se da los ánimos y te clava 2. Y si no, te clava 3. Y si no, te clava 4, como nos vemos en este partido. Entonces, si al América no le debes de dar esta confianza. Al América no. Pero el Puma se la dio y miren, traca, se lo llevó con todo y para adentro. Hasta con ese autobús que metió el Pumas en el fondo en los primeros minutos. Y después en el segundo tiempo que volvió a meter este autobús en el fondo. Todos los jugadores dentro de su cancha, todos los jugadores dentro de la portería, tratando de que no les clavaran el segundo gol. Pero ¿qué creen? Se los clavaron tristemente. Y después de ahí todo se vino para abajo. Expulsaron a Efraín Juárez. ¿Qué les digo? Una total locura lo que se vivió dentro de este partido. Y con polémica. La polémica surge en un penal que le marcan al América. Pero en este penal, yo la verdad, o sea, a mi juzgar, el jugador se va cayendo. Entonces, a mi percepción, el jugador se va cayendo. El jugador de Pumas ya se lo llevó bien Alejandro Sendejas, sí. Pero a mi ver, este futbolista ya se iba cayendo, ya va todo para abajo. Alejandro Sendejas, antes mencionado. Entonces ya con Alejandro Sendejas casi ya se lo había llevado. Entonces el jugador de Pumas, pues ya, o sea, se frena y se quiere dar la vuelta. Al momento de que se da la vuelta, ya se va cayendo. Entonces, en esta jugada es donde yo les digo que está la polémica. Ay, güey. En esta jugada está la polémica, ¿por qué? Porque el jugador de Pumas ya se va cayendo. Entonces, el jugador del América apenas siente este contacto, que dice, ay no, pues ya me tocó el tobillo apenas con la mano, y ya es penal. Pero no, o sea, el jugador de Pumas se va cayendo, o sea, Alejandro Sendejas ya está medio metro adelante que él. Entonces, el jugador de Pumas se cae y lo alcanza a tocar con la mano, sí, pero no hace el intento de que, ay no, pues espérate, no, que ahí estás aquí, estás. No, o sea, se cae y con las mismas manos, para no caerse tan feo de chunde, entonces ya, se cae, ¿no? Entonces, a mi ver, a mi percepción, ese no era penal. Esa era una, sígale jugando, no hay falta. ¿Por qué? Porque ya es misma inercia de la jugada, es misma inercia de que como Alejandro Sendejas ya se había llevado este futbolista, ya era cuestión de que pues se cayera. A ver, tú jugador, si ya te lo estás llevando, ya para qué sigues reclamando que sea falta, ya para qué sigues reclamando que te cobren algo más. Entonces, sí, para mí no era penal, no sé, pero ustedes déjenme en los comentarios si creen que esto era falta, porque para mí la verdad, en ningún momento hay falta. Pero bueno, ahora Benevendo puede ser ya, Pablo Benevendo, ya es mejor que Alan Mozo en su estadía con Pumas. Porque en este partido lo hemos visto alerta, o sea, tapando disparos, cubriendo bien a Allan Saint-Maximin. Entonces lo hizo bien, para mí, lo hizo bien Pablo Benevendo, pero realmente Pablo Benevendo ahorita
ya es mejor que Alan Mozo. Pablo Benevendo ya superó a Alan Mozo. Déjenme decirles que para mí aún sigue siendo la sombra de Alan Mozo. Porque Pablo Benevendo casi no es ni la mitad de lo que fue Alan Mozo en su estadía con Pumas. Y realmente que a lo mejor no ganó títulos, pero lo que hizo defendiendo la playera auriazul fue increíble. Entonces sí, le hizo falta el título para decir, no, es que Alan Mozo, pues le hizo falta el título, Pablo Benevendo ya es más que Alan Mozo. Ahora, si realmente Pablo Benevendo es pieza fundamental dentro del conjunto auriazul y que ganen un campeonato, ahí sí te voy a decir, Pablo Benevendo es mejor que Alan Mozo en su estadía de Pumas, pero solo así. Ahora, cambiando un poquito de tema, vámonos al viejo continente, vámonos a Europa, donde se llevó a cabo el derbi de Madrid. Atlético de Madrid contra el Real Madrid, donde el Atlético de Madrid se llevó esta victoria, se llevó este partido. Y este fue el primer trompiezo, o para mí, a mi ver, dentro de la liga, fue el primer trompiezo de Xabi Alonso con el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el primer tiempo lo estuviste dominando bien, lo estuviste dominando a la perfección, pero siento que el poner a Bellingham de inicio te da un pequeño retroceso. Sabemos de la calidad que tiene Jude Bellingham, sabemos del gran jugador que es Jude Bellingham, pero siento que de inicio no tendría que iniciar. Siento que de inicio no tendría que ir. ¿Por qué? Porque es un jugador que viene regresando de una lesión. Una lesión que lo dejó fuera durante cierto tiempo, se sometió a cirugía, salió todo bien, vuelve a las canchas, pero siento que no tendría que haber iniciado. Siento que como revulsivo te pudo haber funcionado más Jude Bellingham. Pero dijo, no, yo me la juego, ahí te va. Y no, tristemente no fue lo que esperábamos. La araña fue la que finiquitó, fue la que sepultó al Real Madrid. Y le dijo, tú de este partido no vas a avanzar, y tracas. Se quedó en lo mero hondo y pues de ahí no ha podido salir el Real Madrid en este partido. Entonces un marcador de 4-2 a favor del Atlético de Madrid, donde vimos la actuación de la araña de Julián Álvarez. Increíble. Un doblete contra el acérrimo rival del Atlético de Madrid como le es el Real Madrid. Es honor, es gloria. Es decir, que es un jugadorazo Julián Álvarez. Y lo ha venido demostrando. Fue la sombra de Erling Haaland en el conjunto del Manchester City. Vino al conjunto del Atlético de Madrid para cambiar de rol, para tener un rol más importante y tener más minutos de juego. Lo está teniendo. ¿Y de qué manera te está cumpliendo? Entonces es un jugador increíble Julián Álvarez. Pero regresándonos aquí a México, ya nos fuimos mucho tiempo a Europa. Regresándonos aquí a México, el partido contra Chivas, contra Puebla. Un golazo del Cotorro González, no te lo voy a mentir, una asistencia increíble de Richard Ledesma. Pero la cancha estuvo en mal estado, la cancha horrible. La cancha para mí fue de lo peorcito en este partido. Y miren, que hemos visto peores inundaciones dentro de esta Liga MX, pero al ver la inundación que sufrió el Estadio Cuauhtémoc, o sea, la cancha estaba horrible y se lesionaron dos jugadores del conjunto del Rebaño Sagrado, Brian González y Richard Ledesma, que en el medio tiempo se enfocaron en la pierna de Brian González cuando pidió el cambio, cuando dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. O sea, un hinchazón horrible, O sea, un hinchazón que tú dices, no, o sea, eso es lesión. Y Brian el Cotorro González ha sido una de las piezas clave, ha sido unas piezas fundamentales en el cuadro de Gabriel Milito. Y créanme que lo vemos y es un gran, o sea, su planteamiento táctico, o sea, es bueno. Porque el hecho de que tengas a un jugador tan habilidoso como es Brian el Cotorro González,
Y qué bien le cayó a las Chivas este cotorro para ver el partidazo que se ha estado aventando. Pero bueno, una tristeza la lesión de Richard Ledesma y de Brian González, también de Richard, que venía de una lesión. Venía de una lesión fuerte, venía de una lesión que lo dejó varios tiempos fuera de las canchas y que regresó. El partido pasado se aventó una asistencia increíble, este partido también, pero ahora se vuelve a lesionar, se vuelve a quedar un rato sin jugar y esperemos que no sea nada grave. Esperemos que solo haya sido un calambrito, que solo haya sido algo muscular, que no sea algo más fuerte. Pero bueno, para ir finalizando, un bonus. Monterrey contra Santos. Este partido que, para mí, el Monterrey no supo ganarle por más al conjunto de Santos. Monterrey no supo ganarle a este equipo de Santos porque se tenían que sacar esa espinita de este partido que fue jornada doble, de este partido contra la Toluca, un marcador 6-2, o sea, un partidazo también ese, increíble, buenísimo. Pero este partido era para sacarse esa espinita, era para clavarle, ¿sabes qué? Me clavaron 6 goles, yo te voy a clavar 8 goles. Pero no, solo uno. Un gol logró anotar el conjunto del Monterrey a estos Santos, a estos laguneros que siguen en lo fondo de la tabla. Y miren, de ser un equipo que te peleaba a liguillas, que te peleaba al América, que le peleaba al Monterrey, que le peleaba al Tigres, ahora es un equipo que se la vive en el fondo de la tabla, que se lo vive en lo más hondo de la tabla. ¿Qué les puedo decir? Esperemos que vengan tiempos mejores para el conjunto de los Santos Laguna, pero bueno, nos vamos despidiendo. Déjenme en los comentarios el partido del América contra el Monterrey, donde el Sebastián Cáceres se cayó y le dio la victoria al conjunto del Monterrey. Déjenme en los comentarios qué partido fue ese, en qué apertura, en qué clausura fue este partido. Y bueno, espero que les haya gustado estos podcasts. Recuerden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast.